Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer sobre la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que afecta al corazón y provoca que el corazón no pueda bombear adecuadamente la cantidad necesaria para alimentar todos los tejidos del cuerpo. Esta enfermedad es una de las enfermedades más importantes tratadas por los médicos y puede ser consecuencia de cualquier afección que reduzca la capacidad del corazón de bombear sangre. Dentro de estas afecciones puede ser la poca irrigación del miocardio, daño de las válvulas, deficiencia de vitamina B, presión externa sobre el corazón, enfermedad del músculo cardíaco, entre otras, que causan que el corazón se vuelva una bomba hipoeficaz. Hablando de la dinámica circulatoria en la insuficiencia cardíaca, tenemos los efectos agudos de la insuficiencia cardíaca moderada, y esto es que cuando el corazón sufre un daño súbito, van a haber dos efectos sobre el corazón. Uno es que disminuye el gasto cardíaco y el otro es que se empieza a estancar sangre en las venas, provocando que la presión aumente en el sistema venoso. Como se puede ver en la derecha, la, en la gráfica de la derecha, la curva roja representa un corazón sano, un corazón normal, y el punto A representa el punto en donde el corazón está en reposo. En este punto, el gasto cardíaco es de 5 litros sobre minutos, mientras que la presión en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio, como es lo normal, porque son bombas de cebado. Sin embargo, al ocurrir un daño súbito, como lo puede ser un infarto al miocardio, esta gráfica se va a convertir en la curva azul que se ve hasta abajo. En esta curva azul, como se puede ver, el punto B representa el mismo punto de reposo del corazón. Sin embargo, el gasto cardíaco se encuentra en 2 litros sobre minuto, mientras que la presión en la aurícula derecha se encuentra en 4 milímetros de mercurio. Esta presión en la aurícula derecha provoca que la sangre no pueda fluir adecuadamente hacia la aurícula derecha, y como el gasto cardíaco es muy bajo, pues empieza, no se puede, no se pueden alimentar adecuadamente todos los tejidos del cuerpo. Sin embargo, este estado solo dura unos cuantos segundos, en lo que actúa el sistema nervioso simpático para regular este, este hecho. Los reflejos simpáticos se encargan de regular la insuficiencia cardíaca, eh, pues estos aumentan la potencia de la musculatura cardíaca. Uno de los reflejos que se activan al disminuir el gasto cardíaco es el reflejo de barroreceptores, que este como tal se encarga de disminuir la presión arterial, mientras que los reflejos de quimiorreceptores, respuesta isquémica del sistema nervioso central, y los reflejos del corazón que emite cuando está dañado, generan impulsos simpáticos potentes, que al generar estos impulsos simpáticos potentes, al mismo tiempo se inhiben las señales nerviosas parasimpáticas. Bueno, pero estas señales simpáticas potentes, en el caso de que toda la musculatura del corazón esté dañada, pero sea un daño difuso, que siga siendo funcional el músculo, pues estas señales simpáticas se van a encargar de reforzar la musculatura cardíaca. Sin embargo, si el daño ocasionó que una parte de la musculatura dejara de funcionar totalmente, pues estas señales simpáticas van a encargarse de estimular fuertemente a las partes funcionantes que quedaron de la musculatura. Por lo que como tal, la estimulación simpática convierte el corazón en una bomba más potente y también aumenta el retorno venoso, aumenta la presión media de llenado sistémica en 12 a 14 milímetros de mercurio, que es casi 100% más de lo normal. Por lo que este aumento de la presión media de llenado sistémico hace que la sangre tienda a circular desde las venas hacia el ventrículo, hacia la aurícula derecha, perdón. Entonces, como se ve aquí en la misma gráfica de diapositivas pasadas, en la curva verde hace referencia a un corazón dañado en el que ya existe una estimulación simpática. Por lo que como podemos ver en el punto C, que igual hace referencia al estado de reposo del corazón, existe sí una presión más alta de 5 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, pero el gasto cardíaco se encuentra más compensado, se encuentra en 4.2 litros sobre minuto. A pesar de que la presión en la aurícula derecha es mayor a, a antes de que existiera la estimulación simpática,
Como aumentó la presión media de llenado sistémica, como es mucho mayor, pues la sangre aún así va a tender a circular hacia la aurícula derecha, por lo que existe ya una compensación y un flujo más adecuado de sangre hacia la aurícula derecha. Como tal, la estimulación simpática ocurre en 30 segundos, por lo que en pacientes que se encuentran en reposo, solo van a sentir un dolor en el tórax. Después de los primeros minutos de un ataque cardíaco agudo, comienza una fase semicrónica en la cual suceden dos cosas. Una de ellas es la retención hídrica en los riñones, mientras que la otra es la recuperación del corazón en un periodo de semanas o meses. Entonces, primero hablaremos de la retención hídrica en los riñones. Ah, para empezar, la retención hídrica renal y el aumento de volúmenes de sangre duran horas o días. Eso se refiere que mientras la presión arterial y el gasto cardíaco se encuentre entre un 50 y 60% de los valores normales de gasto cardíaco, la retención hídrica va a estar presente. Los riñones se van a encargar de retener líquidos y esto va a continuar hasta que vuelvan a valores normales la presión arterial y el gasto cardíaco. Bueno, durante mucho tiempo, muchos cardiólogos y médicos pensaron que la retención hídrica era totalmente desfavorable. Sin embargo, la retención hídrica moderada en la insuficiencia cardíaca puede ser beneficioso, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca moderada, en aquellos que, pues, el valor de su gasto cardíaco se encuentra en 40-50% de lo normal, todavía se considera una insuficiencia cardíaca moderada. La retención de hídrica es favorable, pues aumenta el volumen de líquido corporal y también el volumen de sangre. Esto provoca que se aumente la presión de llenado sistémico y como mencionamos, pues este aumento de presión va a permitir que haya un mejor flujo desde las venas hacia la aurícula derecha y también provoca una distensión en las venas, lo que provoca que las venas tengan menor resistencia, por lo tanto, pues pueda fluir con más facilidad la sangre a través de las venas. Sin embargo, la retención hídrica en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, en pacientes que su valor de gasto cardíaco se encuentra en menos del 40%, la retención hídrica no suele ser favorable, puesto que como el gasto cardíaco es tan bajo, el flujo sanguíneo hacia los riñones es tan poco que los riñones no pueden igualar la excreción de sodio y agua en comparación a la ingesta de estas dos sustancias, del sodio y del agua. Además, como el gasto cardíaco, como el corazón ya se encuentra bombeando en su máxima capacidad, la retención hídrica nos resulta beneficiosa, pues solo aumenta la carga de trabajo del corazón. Y además, como existe esta retención hídrica, pueden ocasionar edemas, que, como vimos en temas pasados, es la acumulación de líquidos en espacios del cuerpo, y esto puede provocar la muerte. Ahora hablaremos de la recuperación del corazón tras un infarto de miocardio. Bueno, pues justamente al ocurrir un daño agudo como un infarto, el corazón empieza a repararse a sí mismo. Dentro de las acciones de reparaciones, las dos que suceden es que la primera es que existe un nuevo aporte de sangre colateral que comienza a penetrar en las porciones periféricas de la zona infartada del corazón, por lo que las zonas que se infartaron del corazón vuelven a ser funcionales por aporte de sangre colateral. La otra es que la porción no dañada de la musculatura empieza a hipertrofiarse para que tenga una mayor fuerza de contracción. La recuperación del músculo cardíaco del corazón eh, es muy rápida durante las primeras 5 a 7 semanas y empieza a disminuir esa rapidez durante los próximos meses. Y como tal, la recuperación del corazón puede ir desde nada de recuperación hasta una recuperación casi completa, dependiendo del tipo de daño que se generó en el corazón. Como se ve aquí en la gráfica, que en la última curva que nos falta analizar, que es la amarilla, este es un corazón que se encuentra parcialmente recuperado, tiene una semana de recuperación. Como podemos ver, el punto D, que es el punto de reposo del corazón, se encuentra ya con el gasto cardíaco normal de 5 litros sobre minuto, pero con una presión elevada de 6 milímetros de mercurio. Esto se debe a que en el corazón ya actuaron las señales simpáticas y ya hubo retención de líquidos. La retención de líquidos ya se encargó de generar
un flujo adecuado hacia la aurícula derecha, que también pues provocó el aumento de la presión en esta aurícula derecha. Sin embargo, al llegar a este punto en el que se tiene un gasto cardíaco normal de 5 litros sobre minuto, pues el cuerpo como tal empieza a dejar de retener líquidos y, y solo se mantiene con lo que ya almacenó. Además, en este punto empiezan a desaparecer los efectos de la estimulación simpática. Pero, pues, a pesar de que ya hay un gasto cardíaco normal, pues siempre pues, va a seguir la aurícula derecha con esta presión elevada. Bueno, pues a manera de resumen, pues vamos a volver a hablar de esta gráfica. Cuando sucede un daño súbito al corazón, pues pasa de esta curva roja, que es el corazón normal, hacia esta curva azul que se encuentra aquí. Y justamente en los 30 segundos a un minuto después de que se haya generado el daño, que se encuentra el corazón en el punto B, pues el corazón mediante la estimulación simpática llega al punto C, aquí a la curva verde, y después de que se haya generado reparación del músculo cardíaco y retención hídrica, durante semanas, incluso meses, llega a la curva amarilla, al punto D, y en este momento a esta etapa se le llama como una insuficiencia cardíaca compensada, pues como mencionamos durante las diapositivas pasadas, el gasto cardíaco se encuentra se encuentra pues en su valor normal en 5 litros sobre minutos. Sin embargo, la presión en la aurícula derecha está muy elevada, está en 6 milímetros de mercurio. Y esto, como tal, pues genera que a pesar de que el corazón se encuentre con un gasto cardíaco adecuado, pues este siga debilitado, lo que puede provocar nuevas lesiones que para los pacientes no son notables. Los pacientes no notan estas nuevas lesiones porque a medida que se van generando estas lesiones, se van generando compensaciones, por lo cual pues pasa desapercibido para los pacientes, sobre todo para los pacientes de la tercera edad. Y pues la insuficiencia cardíaca compensada se caracteriza porque solo se solo posee un gasto cardíaco normal cuando la persona se encuentra en reposo. Si la persona intenta hacer deporte intenso, pues eh, no va a poder, pues el gasto cardíaco no puede aumentar más por la insuficiencia cardíaca compensada. En caso de que el paciente presente una insuficiencia cardíaca intensa, a esta se le denomina insuficiencia cardíaca descompensada y se caracteriza porque el gasto cardíaco del corazón nunca alcanza el nivel mínimo necesario para que se excrete la cantidad suficiente de agua y de sodio. Entonces, pues la insuficiencia cardíaca descompensada se puede analizar con la siguiente gráfica, en la cual el punto A representa el corazón como tal dañado. Es el punto en el que el corazón todavía no presenta ningún sistema de compensación. Entonces, como podemos ver, pues el gasto cardíaco se encuentra en 2.5 litros sobre minuto y la presión pues se encuentra un poco inferior a los 3 milímetros de mercurio. El punto B representa el corazón 30 segundos, un minuto después, cuando pues empieza la estimulación simpática, como lo hablamos en diapositivas pasadas. Y pues en este punto es cuando el paciente tiene un mejor pronóstico. El gasto cardíaco aumenta hasta 4 litros sobre minutos y la presión en la aurícula derecha es de 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, pues el corazón como tal todavía no alcanza el gasto cardíaco mínimo necesario, que es de 5 litros sobre minuto, por lo que sucede la posterior retención de líquidos. Entonces, el punto se representa un día después de que haya sucedido la estimulación simpática máxima. En este punto, pues está habiendo una retención de líquidos, lo que provoca que la presión en la aurícula derecha aumenta hasta 7 milímetros de mercurio, mientras que, mientras que el gasto cardíaco aumenta hasta 4.2 litros sobre minuto. Pues es el mismo problema con el punto B, que pues, el gasto cardíaco todavía no es el suficiente para que haya una excreción adecuada de líquidos, por lo que va a seguir habiendo una retención de líquidos. El punto D, pues, representa un día después del punto C y, pues, como mencioné, pues sigue habiendo una retención de líquidos,
por lo que la presión en la aurícula derecha aumenta hasta 9 milímetros de mercurio, pues por lo que había mencionado anteriormente, que si se aumenta el volumen de líquidos en el cuerpo, se aumenta el volumen de sangre y por lo tanto aumenta la presión del sistema venoso. A partir del punto D al punto E, pues como sigue habiendo una retención de líquidos y pues todo lo que mencioné, pues que hay una mayor cantidad de volumen de sangre, pues en este punto pues, empieza a perder funcionalidad del corazón como bomba. En este punto, pues es tanta la sangre que llega al corazón que no puede ser retornada de manera adecuada, pues porque el corazón no está funcionando, no tiene el gasto cardíaco necesario, por lo que empiezan a formarse edemas en el músculo, en el corazón y pues en el cuerpo por esta retención de líquidos. Entonces, esta pérdida de funcionamiento del corazón, pues sucede porque se están sobreestirando las paredes auriculares. Como mencioné, pues es bastante sangre la que se tiene que bombear. Y pues el punto F es pues es el mismo concepto que el punto E, pues sigue aumentando la cantidad sigue aumentando el edema en el corazón, por lo que es mucho más difícil bombear esa cantidad excesiva de sangre y pues sigue habiendo una retención de líquidos en el cuerpo, por lo que, por lo que genera pues este punto de aquí en el que el gasto cardíaco es el mismo que al inicio de la lesión de 2,5 litros por minutos. Sin embargo, pues la presión en la aurícula derecha pues ya aumentó en gran medida hasta 16 milímetros de mercurio, por lo que en este punto pues ya no es compatible con la vida. Y pues para finalizar esto, pues la insuficiencia cardíaca descompensada se diagnostica en pacientes mediante el aumento del edema y pues por la presencia de disnea, pues que es la sensación de que, que se están quedando sin oxígeno o de un cansancio extremo. La insuficiencia cardíaca descompensada se puede tratar usando dos tipos de medicamentos distintos. Uno de ellos es los fármacos cardiotónicos y los otros serían los fármacos diuréticos. Los fármacos cardiotónicos, como tal, aumentan el gasto cardíaco, aumentando la fuerza de contracción del miocardio, mientras que los fármacos diuréticos aumentan la cantidad de líquidos excretado por los. Entonces, como tal, ambos medicamentos buscan el balance hídrico, pues los fármacos cardiotónicos buscan aumentar el gasto cardíaco, pues para que se pueda generar una irrigación correcta de los riñones y pues se produzca una excreción adecuada de sodio y de agua. Mientras los fármacos diuréticos, pues, como mencioné, pues se encargan de excretar los líquidos excesivos. Los fármacos cardiotónicos, como la digital, se encargan como mencioné, se encargan de aumentar la fuerza del miocardio, este, y pues la digital, y entre otros fármacos cardiotónicos, no son eficaces en corazones sanos, pero en corazones que tienen miocardio insuficiente aumentan su funcionalidad en un 50 a un 100%. Y estos fármacos, su funcionamiento es como tal, aumentan la cantidad de iones de calcio dentro de las fibras musculares, lo que aumenta en gran medida su capacidad contráctil. Esto lo hacen, pues inhiben la bomba sodio-potasio en las células, lo que provoca que haya una gran concentración de sodio intracelular y este sodio intracelular lo que hace es que ralentiza en gran medida la bomba de sodio-calcio, la cual se mueve con gradientes de concentración, especialmente con mayores gradientes de concentración fuera de la célula. Esta bomba lo que hace es que mete sodio y saca calcio. Entonces, al ralentizar esta bomba con grandes cantidades de sodio dentro de la célula, pues de esta manera se garantiza que haya más cantidad de calcio durante mayor tiempo dentro de la célula. Además, pues esto es sumamente importante porque en las células del miocardio insuficiente, pues se ha detectado que el retículo sarcoplásmico es incapaz de, de guardar las cantidades adecuadas de calcio. Estuvimos hablando de la insuficiencia cardíaca como un todo, sin embargo, existen insuficiencias cardíacas que solo afectan a un lado del corazón. En este caso hablemos de la insuficiencia cardíaca izquierda unilateral, en la cual pues solo afecta al corazón izquierdo.
Cuando esto sucede, cuando fracasa el lado izquierdo y el derecho no, el corazón derecho bombea sangre con normalidad hacia los pulmones, mientras que el izquierdo no funciona adecuadamente, por lo que no bombea sangre con normalidad desde los pulmones hacia la circulación sistémica. Esto provoca que haya una gran acumulación de sangre en los pulmones y esto provoca que se aumente la presión de llenado pulmonar, que a su vez causa que aumente la presión capilar pulmonar y si la presión pulmonar capilar alcanza o se iguala con la presión colodosmótica del plasma, que es de 28 milímetros de mercurio, empieza a filtrarse líquido hacia los alvéolos y espacios intersticiales de los pulmones. Esto genera que se cree un edema pulmonar que puede causar los problemas más graves de la insuficiencia cardíaca izquierda, que son la congestión vascular pulmonar y el edema de pulmón. Si esto no es atendido rápidamente, puede provocar la muerte en los pacientes en los próximos 20 a 30 minutos por ahogamiento, pues este está llenando de líquido los pulmones. La insuficiencia cardíaca de bajo gasto o el shock cardiogénico es una afección que se genera después de un ataque cardíaco agudo o después de periodos prolongados de un deterioro cardíaco lentamente progresivo, en el cual el corazón no es capaz de bombear ni siquiera una cantidad mínima de flujo sanguíneo para mantenerse vivo. Pues si no es capaz ni siquiera de mantenerse vivo, pues menos de mantener vivo a los demás tejidos corporales. La tasa de supervivencia para el shock cardiogénico es menor al 30%, incluso en pacientes con buena atención médica. El círculo vicioso del deterioro cardíaco en el shock cardiogénico es un proceso en el cual pues el corazón al inyectar poco flujo sanguíneo, este lo inyecta con baja presión arterial y pues esta presión baja lo que provoca es un poco aporte sanguíneo a los vasos coronarios, lo que provoca un daño en el tejido cardíaco que a su vez pues disminuye su fuerza contráctil y pues esta disminución de la fuerza del corazón causa que se eyecte un menor flujo sanguíneo y entonces este se eyecta a una presión aún más baja y pues se genera este ciclo, ¿no? Que presión más baja pues se genera más daño en el tejido cardíaco y esto genera pues menor presión, menores presiones. También es importante recalcar que pues en un corazón sano se tiene que descender la presión arterial hasta menos de 45 milímetros de mercurio pues para que haya un daño en los vasos coronarios. Mientras que un corazón que ya ha presentado daños en los vasos coronarios solo necesita un descenso de a 80 o 90 milímetros de mercurio para que se produzcan daños en los vasos coronarios. Bueno, el tratamiento del shock cardiogénico es mediante diversos tratamientos. Uno de ellos es mediante fármacos como la digital, que como mencionamos en diapositivas anteriores, esto refuerza la fuerza contráctil del corazón. De esta manera, pues se puede eyectar a mayor flujo sanguíneo. También se puede tratar mediante la infusión de sangre, plasma o fármaco hipertensor, que como tal, pues aumenta la presión arterial. Otros métodos que han probado ser exitosos es la extracción del coágulo en la arteria coronaria e injerto de la división coronaria y el cateterismo de la arteria bloqueada con infusión de estreptocinasa o enzima activadoras de plasminógeno tisular que disuelven el coágulo. Si se utiliza uno de estos tratamientos durante las primeras 3 horas del shock cardiogénico, el pronóstico es bastante favorable. Sin embargo, si pasan 3 horas sin haber sin haber un uso de un tratamiento, pues el pronóstico es muy desfavorable, incluso pues es directamente la muerte. Continuando con el tema de insuficiencia cardíaca, ahora vamos a hablar del edema en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto se refiere a la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo, que suele manifestarse ya sea como hinchazón, y pues la insuficiencia cardíaca aguda va a ser una condición repentina y grave en la que el corazón no va a poder bombear adecuadamente. Entonces, en lo que pasa en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo en la izquierda, que es cuando el lado izquierdo falla, se va a provocar una acumulación rápida de lo que son pues los líquidos
en los pulmones o en la sangre, o bien se va a provocar una acumulación en la sangre, en los pulmones, que va a denominar un edema pulmonar. Y esto es debido a que el lado izquierdo del corazón no puede bombear la sangre que llega desde los pulmones hacia el resto del cuerpo, lo que causa un aumento en la presión de los vasos pulmonares, llegando a una congestión en los pulmones. Por otro lado, la insuficiencia cardíaca crónica o progresión lenta es la que sí provoca un edema periférico, ya que hace que se acumule presión en las venas y los capilares de las extremidades. Y esto va a llevar a la filtración de líquido hacia los tejidos próximos, provocando un edema. Ahora continuando con lo que es la retención hídrica a largo plazo por los riñones, causa edema periférico en la insuficiencia cardíaca persistente. Bueno, este fenómeno va a contribuir a lo que es el desarrollo del edema periférico. Entonces, cuando hay una insuficiencia cardíaca, los riñones comienzan a retener líquidos, lo que aumenta el volumen de la sangre y también la presión media de llenado sistemático. Esta presión adicional va a facilitar el retorno venoso, lo que también va a elevar la presión en la aurícula derecha y en los capilares sistemáticos. Entonces, lo que nos referimos con retención hídrica es de que se va a retener lo que es la orina durante lo que es una insuficiencia cardíaca. Y pues estas causas van a ser debido a varias razones, que una puede ser el descenso de la tasa de filtración glomerular, que la presión glomerular es la presión necesaria para filtrar la sangre en los riñones, y en caso de una insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco disminuye, por lo que reduce el flujo en la sangre hacia los riñones, por lo que va a disminuir la presión glomerular, lo que lleva a una menor producción de orina. También está la activación del sistema renina-angiotensina y aumento de la reabsorción de agua y sal en los túbulos renales. Cuando el flujo sanguíneo hacia los riñones baja, se activa el sistema renina-angiotensina, lo que lleva a un aumento en la producción de angiotensina 2, que esta es la que provoca una mayor vasoconstricción de los vasos renales, reduciendo más el flujo renal. Entonces, además, se va a estimular lo que es la reabsorción de agua y sal en los túbulos renales, y pues esto también va a disminuir la cantidad de líquido que se va a perder en la orina. Otra es que aumente el aumento de la secreción de la aldosterona, la angiotensina 2. Breve dicha, esta va a estimular la secreción de aldosterona, por lo que va a aumentar la reabsorción igual de agua y sal en los túbulos renales, también aumentando niveles de potasio plasmático. Y la última, pues la activación del sistema nervioso simpático, que pues va igual a contribuir a la retención de líquidos. Y pues básicamente tiene que ver mucho con los anteriores, o sea, habla mucho de los anteriores. Por ejemplo, pues produce una vasoconstricción de las arterias renales, lo que disminuye la tasa de filtración glomerular, o sea, la presión. También la estimulación de la reabsorción tubular de sodio y agua a través de receptores adrenérgicos en los riñones, estimulación de la secreción de la renina y la formación de angiotensina 2, que esta igual aumenta la reabsorción renal de los líquidos, y también se va a liberar una hormona conocida como ADH o hormona antidiurética, la cual pues se va a liberar esta hormona desde lo que es la hipófisis posterior, y pues esto va a hacer que se potencie la reabsorción de agua en los túbulos renales. También tenemos la función del factor natriurético auricular para retardar el inicio de la descompensación cardíaca. El péptido natriurético auricular es liberado cuando las aurículas del corazón se estiran debido a la insuficiencia cardíaca. Como la insuficiencia cardíaca casi siempre provoca un aumento de la presión en ambas aurículas, pues va a hacer que las aurículas pues se destiendan, que se estiren sus paredes. Entonces, pues las concentraciones circulantes de lo que es este péptido natriurético auricular pues va a aumentar. Va a aumentar entre 5 a 10 veces en la insuficiencia cardíaca grave. Y este péptido natriurético auricular aumenta la excreción de sodio y agua por los riñones, lo que va a ayudar a reducir el volumen de la sangre y la presión en el sistema cardiovascular. Este efecto retarda la acumulación de líquidos y previene la descompensación cardíaca. Ahora, siguiendo, edema agudo de pulmón en la insuficiencia cardíaca terminal, otro círculo vicioso mortal. El edema agudo de pulmón es una complicación grave que ocurre con frecuencia en la insuficiencia cardíaca terminal y puede llevar a la muerte en minutos u horas si no se trata rápidamente. Este proceso es un círculo vicioso que se desencadena cuando el corazón, particularmente el ventrículo izquierdo,
está debilitado y no puede manejar una sobrecarga súbita de trabajo. Pues una persona con insuficiencia cardíaca crónica puede experimentar una sobrecarga temporal de trabajo del corazón debido a factores como ejercicio físico intenso, estrés emocional o incluso una enfermedad menor como un resfriado. El ventrículo izquierdo ya debilitado no puede manejar esta sobrecarga, lo que provoca que la sangre comience a acumularse en los pulmones, o sea, que se acumule más en los pulmones. También el aumento de la presión en los capilares pulmonares. A medida que se acumula sangre en los pulmones, la presión de los capilares pulmonares va a aumentar. Esta presión elevada más bien, hace que el líquido trasude, o más bien que escape. O sea, esta presión va a hacer que el líquido se escape de los capilares hacia los tejidos pulmonales y los alvéolos. Y pues los alvéolos pues, son las unidades de intercambio de gases en los pulmones. Y pues esto va a provocar una disminución en la oxigenación de la sangre, ya que el líquido en los alvéolos dificulta el intercambio de oxígeno, lo que va a provocar una disminución en la oxigenación de la sangre. Y pues los pulmones no pueden realizar adecuadamente su función de oxigenar la sangre, lo que puede reducir el nivel de oxígeno disponible para los tejidos, o más bien reducirá el nivel de oxígeno en los tejidos. Después se produce lo que es una vasodilatación periférica inducida por la hipoxia. Cuando los niveles de oxígeno en la sangre bajan, los vasos sanguíneos en la periferia del cuerpo, que son los brazos, piernas, etc., responden dilatándose con vasodilatación. Esto ocurre porque los tejidos necesitan más oxígeno y los vasos se ensanchan para intentar mejorar este flujo sanguíneo. Ahora va a aumentar el retorno venoso. La vasodilatación periférica aumenta el retorno de la sangre venosa al corazón. Esto sobrecarga aún más el corazón debilitado, ya que no puede manejar el volumen adicional de sangre que está regresando desde el cuerpo hacia los pulmones, por lo que va a haber un mayor estancamiento de sangre en los pulmones. El aumento, pues lo que le digo, del retorno venoso hacia el corazón, que ya es incapaz de manejar este flujo, provoca una mayor acumulación de sangre en los pulmones. Y pues este estancamiento eleva aún más la presión de los capilares pulmonares, lo que causa más escape de este líquido hacia los alvéolos, más bien de la sangre hacia los alvéolos, empeorando el edema pulmonar. A medida que el edema se va agraviando, se va poniendo peor, la oxigenación de la sangre sigue disminuyendo, luego que va causando todavía más vasodilatación periférica y aún más retorno venoso. Y pues este es el ciclo vicioso, que es donde hay mayor estancamiento, se producen más edemas y así. Pues si este ciclo no se interrumpe, el paciente puede morir en 20 minutos a una hora, y pues debido a la incapacidad del corazón y los pulmones de manejar esta situación. Se pueden hacer algunas intervenciones terapéuticas para revertir este círculo vicioso. Una de ellas es torniquetes en brazos y piernas. La aplicación de torniquetes en las extremidades reduce el volumen de sangre que regresa al corazón y pues por así decirlo secuestra la sangre en las venas periféricas, y esto disminuye el trabajo del ventrículo izquierdo, reduciendo el estancamiento de sangre en los pulmones. También están los diuréticos de acción rápida. Los diuréticos son medicamentos que aumentan la excreción de líquidos a través de la orina. Un diurético, como la furosemida, provoca una pérdida rápida de líquido del cuerpo, lo que reduce el volumen de sangre y disminuye la presión en los pulmones, ayudando a resolver el edema. Otra cosa que se puede hacer es administrar oxígeno puro, ya que al administrar oxígeno mejora la oxigenación de la sangre, lo que va a corregir la hipoxia y va a revertir la vasodilatación periférica, ayuda a estabilizar al paciente esto y rompe el ciclo de la mala oxigenación y sobrecarga el corazón. Fármacos cardiotónicos, o conocidos como digital. Los cardiotónicos, como la digital, aumentan la fuerza de contracción del corazón. Esto permite que el ventrículo izquierdo bombee más eficientemente, reduciendo la acumulación de sangre en los pulmones y mejorando la función cardíaca general. Ahora, la reserva cardíaca es la capacidad del corazón para aumentar su gasto cardíaco por encima del nivel normal en situaciones de esfuerzo. Un adulto joven y sano, pues sus reservas serán más o menos del 300 al 400%, y un deportista puede ser del 500 al 600%. En personas con insuficiencia cardíaca, esta reserva está prácticamente ausente. Durante el ejercicio intenso, el gasto cardíaco de una persona sana puede aumentar hasta 5 veces su valor normal, lo que representa un incremento del 400%. En cambio, una persona
que tiene insuficiencia cardíaca no podría llegar a estos valores. Ahora, factores como la cardiopatía isquemática, enfermedades del músculo cardíaco, deficiencias de vitaminas o daño del miocardio pueden reducir la reserva cardíaca. Para un diagnóstico de una baja reserva cardíaca se pueden realizar unas pruebas de esfuerzo, como ejercicios ya sea de cinta o de escaleras, y si el corazón no puede aumentar su gasto adecuadamente, el paciente experimenta una disnea, cansancio muscular extremo y un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca. El análisis de la insuficiencia cardíaca puede profundizarse utilizando métodos gráficos cuantitativos para estudiar el gasto cardíaco y el retorno venoso. Estos gráficos muestran cómo interactúan estos dos factores en situaciones normales y patológicas. En condiciones normales, el sistema circulatorio opera en un punto de equilibrio, en un punto A, con un gasto cardíaco de 5 litros por minuto y una presión en la aurícula derecha de 0 milímetros de mercurio. Tras un ataque cardíaco agudo, la curva de gasto cardíaco se desplaza hacia abajo, el punto B, luego que aumenta la presión en la aurícula derecha y disminuye el gasto cardíaco. Ahora, los reflejos simpáticos compensan temporalmente elevando las curvas de gasto cardíaco y retorno venoso, como lo podemos ver en el punto C, luego que mejora la circulación parcialmente. En los días siguientes, el sistema compensa aún más debido a la retención de líquidos por los riñones, luego aumenta la presión media del llenado sistemático y estabiliza el sistema en un nuevo punto de equilibrio, conocido como punto D, con un gasto cardíaco normal pero con mayor presión auricular. Este método gráfico permite ver cómo los cambios en el retorno venoso y la función cardíaca afectan el estado del sistema circulatorio, especialmente en insuficiencia cardíaca leve o moderada, y cómo la retención de líquidos puede estabilizar temporalmente lo que es este sistema o nuestro sistema. Ahora, el análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca descompensada muestra cómo el corazón no logra recuperar el gasto cardíaco adecuado tras un evento agudo, lo que conduce a un ciclo de deterioro. Al principio el gasto cardíaco cae, que es el punto A, pero la estimulación simpática compensa parcialmente, elevando el retorno venoso en el punto B, lo que mejora el gasto cardíaco a 4 litros por minuto. Sin embargo, este nivel sigue siendo insuficiente para restablecer la función renal normal, lo que va a provocar retención de líquidos y aumento progresivo de la presión media del llenado sistemático. A medida que se acumula más líquido, el gasto cardíaco mejora ligeramente, pero nunca lo suficiente para alcanzar los 5 litros por minuto necesarios para mantener el equilibrio hídrico, lo que va a resultar en un edema y una disminución del gasto cardíaco, que como podemos ver son los puntos del C al F, acelerando el deterioro y conduciendo a la muerte si no se interviene. Ahora también tenemos el tratamiento con digital, que cuando se administra digital en un estado descompensado, por ejemplo en el punto E, el medicamento eleva la curva de gasto cardíaco por encima del nivel crítico, permitiendo que los riñones eliminen líquido, lo que reduce la presión media del llenado sistemático y restablece el equilibrio hídrico, que es el punto H. Esto estabiliza el sistema circulatorio y compensa la insuficiencia cardíaca. La estabilización ocurre cuando el gasto cardíaco, el retorno venoso y el equilibrio hídrico alcanzan un nuevo punto de cruce. El análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca de alto gasto se centra en dos situaciones específicas: la insuficiencia provocada por una fístula arteriovenosa y las relaciones con el beriberi. Vamos a empezar con lo que es la fístula arteriovenosa. En este caso hay un aumento en el retorno venoso debido a la creación de una conexión directa entre una arteria grande y una vena grande. Esto reduce la resistencia vascular sistemática y provoca que la curva de retorno venoso se desplace hacia arriba. Como resultado, el gasto cardíaco va a aumentar a 12.5 litros por minuto, que es el punto B, con una presión en la aurícula derecha de 3 milímetros de mercurio. Aunque el gasto cardíaco es alto, el corazón está sobrecargado, lo que limita su capacidad para aumentar el gasto cardíaco aún más durante el ejercicio. Ahora, hablando ya por último de lo que es la del beriberi, este síndrome es causado por la deficiencia de tiamina. Debilita la función cardíaca y reduce el flujo sanguíneo en los riñones, provocando la retención de líquidos. Y esto va a elevar la presión media del llenado sistemático hasta 11 milímetros de mercurio y va a desplazar la curva de retorno venoso hacia la derecha y hacia arriba. A pesar del debilitamiento cardíaco, el gasto cardíaco puede ser 65% superior al normal,
como lo podemos ver en el punto C, evidenciado por la menor altura de la meseta de la curva del gasto cardíaco y una presión en la aurícula derecha de 9 milímetros de mercurio. Ambas condiciones muestran cómo el corazón puede experimentar un gasto cardíaco elevado, pero con diferentes mecanismos subyacentes y consecuencias clínicas.